bienvenidos todos los que nos ven en su casa, en ET Church Online. Bienvenidos, familia de Cristo, familia ET, ahí donde quiera que usted está. En esta mañana ya estamos aquí alabando a Dios, espero se esté gozando, porque aquí se siente la presencia del Señor. En su casa también está el Señor. Ahí donde usted está, siéntala, experiméntela, disfrútela, aprenda a identificarla, para que pueda reconocer y aceptar la venida del Señor, la presencia del Señor, el acercamiento de Cristo a su vida cada día. Amén. Pues en esta mañana quiero comenzar platicándoles de algo que se me hace un poquito así como, no sé cómo, pero se los voy a platicar. Yo no sé cuántos le tienen o miedo, repugnancia o asco a los ratones. A lo mejor debería de preguntar cuántos conocen los ratones, ¿no? Primero. A lo mejor alguien de ustedes no los conoce. Algunos de ustedes a lo mejor se les ha aparecido alguno por ahí en su casa algún día. Yo recuerdo cuando estaba chico, mis hermanos y yo jugábamos a ver quién atrapaba más. Pero los atrapábamos cuando estaban todavía chiquitos, así chiquitos, pasaban corriendo por atrás por toda la orilla así de la pared, ¿verdad? Y nos sentábamos en el sofá y sabíamos que iban a pasar por ahí corriendo, entonces la competencia a ver quién agarraba más. Pues yo nada más ponía la mano así donde iban a pasar y donde sentía que pegaba, nomás le tiraba y lo pescaba y nada más se oía el pillido y los echábamos en una bolsa. Y ahí los estábamos y los contábamos a ver cuántos agarrábamos, ¿no? Pero los ratones no me dan asco ni repugnancia. No por eso quiere decir que vivo con ellos, ni que estoy acostumbrado a vivir con ellos, ¿verdad? Pero no me asustan. De vez en cuando se han aparecido en la casa y ya usted sabe, uno le pone una de esas trampitas en un poquito de... No es cierto lo de las caricaturas, no les gusta el queso, ¿verdad? Les tienes que poner un pedazo de pizza, les tienes que poner algo, les gusta mucho el aguacate, por cierto, para el que no sabía, ¿verdad? Pero bueno, de vez en cuando en la casa se nos ha aparecido algún ratón o dos y les ponemos ahí algo y en un 2x3 caen en la trampa y listo. Se acabó, ya nos deshacemos de ellos. No me dan miedo, no me dan repugnancia, no me dan asco. Una ocasión, por cierto, aquí está el hermano Abdiel, andábamos haciendo una limpieza atrás, cuando primero empezábamos a construir y a arreglar ahí en esa propiedad. Y esa mañana, Abdiel, yo creo que atrapamos y matamos como unas 8 o 10 víboras grandes en un montón que había de escombro que tenía años ahí amontonado. Cuando nos pusimos a limpiarlo, salió una y sale y mátala y luego, espérate, ahí está otra y entonces vamos a sacar de una por una porque si se nos vienen todas. Y las fuimos matando todas y me acuerdo que Abdiel quería que le tomara fotos porque decía, mira, la agarró en la mano, mi primera víbora en la vida que he matado. Tampoco me asustan mucho, me las he encontrado en el monte, yo sé que muchos de ustedes también y no me espantan. Pero hay un animal que me da repugnancia, me da asco, me da... eso sí, me da no sé qué, son las ratas. Porque hasta tacuaches he matado allá en la noche así atrás del terreno de la casa. Y los tacuaches son así un poco asquerosos. Pero al fin de cuentas, como quiera, con un palazo en el cuello y se acabó el asunto, ¿no? Pero una rata, no tengo ni estómago para deshacerme de ella. Y un día hace no muy lejano, se apareció una en la casa. Estaba yo como eso de las 5 de la mañana, está todo silencito, que nadie hace ruido, nada más la rana que se aparece ahí en la fuente. Y estaba yo leyendo la Biblia. De repente volteé así porque pasó algo. Y no era un ratón, pues los ratones los conoce uno de este tamaño. Una cosa de este vuelo. Dije yo, santo Dios, ¿qué es eso? No, ya, no olvides, ya no pude leer la Biblia, ni orar, ni...
Me quedé pensando, y ahora sí, y no, y menos le voy a decir a Liz, no duerme todas las noches de aquí hasta el día que esa vuelva a salir muerta. No le dije pensando, voy a tener que estrategiar en una manera de... Pero bueno, para hacerle la larga historia corta, ayer o antier le platiqué y le dije, no, hombre, el otro día, ¿sabes qué? No es posible, porque ya había pasado unas semanas en el que pensamos que había una rata, porque alguien nos estaba ganando los aguacates y los plátanos. Y le ponía yo trampas de una, de otra, de pegadura, de casita, de todos teníamos llenas en la casa y nunca. Y yo con el coraje nunca las pudimos atrapar. Esa rata es muy inteligente. No, resulta que era una ardilla que se metía por el ese del aire acondicionado y se metía en las noches y hacía lo que quería en la cocina y luego se desaparecía. Hasta que un día apareció en el cuarto de mi suegra. Ya mi esposa se desesperó y dijo, no, no más, vamos a ver. Dije, no te apures, vamos a ver cómo le hacemos. Ya, al fin de cuentas, la ardilla la atrapamos en una trampa de esas grandes que entran y ahí ya la sacamos y se acabó el problema. Así que se acabó ese pendiente de que había una rata. No, pues el otro día que apareció una rata de veras, ahora sí. No, la repugnancia con la mugre cosa así, se me revuelve el estómago, nada más de pensar que no puedo. Total, como quiera puse una trampa. Puse un medio limón cortado, así bien enganchado. Y cuando me levanté en la mañana, tempranito, bueno, esta vez se me hizo tarde. Eran como ya iban a ser las 6. Pero todavía estaba todo silencio. Y ahí estaba atrapada. Colgaba la cola hasta... Oh, no podía ni voltear a verla. Nada más para quitarla de su lugar e ir a tirarla y luego limpiar ahí donde quedó la sangre. No. Pero bueno, al fin de cuentas hice todo, la tiré. Pero esas cosas me dan repugnancia, es como mi kriptonita, ¿no? Como Superman, que podía hacer todo en el mundo y matar a todos, pero que no le pusieran un pedazo de kriptonita porque era su debilidad. Así me pasa a mí con las ratas, me dan mucha repugnancia. En la vida hay una kriptonita para todo el mundo. Si no quiero decir una rata para todo el mundo, ¿verdad? En la vida hay algo que, aunque todos seamos buenos para muchas cosas, siempre hay algo que nos gana el lonche. Por ejemplo, aquel hombre en la Biblia llamado Samson, que era fuerte, impresionantemente fuerte, poderoso, un soldado del ejército de los judíos que fue conocido por matar 3,000 soldados del ejército de los filisteos, nada más con un hueso en la mano, con el hueso de un burro muerto, mató 3,000 soldados, él solo. Un hombre poderoso, pero su kriptonita eran las mujeres del pueblo enemigo. Su kriptonita eran las mujeres prohibidas, que Dios le había prohibido que no se casara con ninguna mujer de los pueblos extraños, porque él estaba dedicado a Jehová. Pero cómo le gustaban las mujeres del pueblo extraño. Y le decía a sus papás, me gusta tal mujer, vayan y consíganmela, pídanle la mano por mí. Y los papás, no, acuérdate que Dios no quiere, es que esa es la que me gusta, ¿qué quieres que yo haga? Y como los papás no se la conseguían, él iba y la conseguía. Una y después otra, hasta que al fin, por ahí pasando rato con una llamada Dalila, le corta el pelo, y el pelo no era donde estaba la fuerza, pero el pelo era lo que representaba su dedicación a Jehová, porque era nazareo. Era su rata, la Dalila fue su rata, fue su kriptonita, era su debilidad, Y como Sansón, el libro de los Hebreos habla de todos los hombres poderosos de la Biblia. Los enlista, una lista de muchos de ellos. Dice, ¿y qué más digo? Hebreos 32, 11, 32, dice, ¿y qué más digo?
porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo 33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todos estos hombres héroes de la Biblia que en algún momento otro Dios usó con poder para salvar al pueblo, para guiar al pueblo, para hacer lo que Dios los había mandado hacer. Dice una expresión que me llama la atención, dice, sacaron fuerzas de la debilidad. O sea que todos tenían alguna debilidad. Todos los hombres héroes de la Biblia tenían alguna debilidad. Todos tenían una kriptonita. Los hombres más reconocidos y los hombres más honrados en la Biblia, en la palabra de Dios, fueron hombres con debilidades. Hicieron lo que hicieron por fe. Hicieron lo que hicieron porque le creyeron a Dios. Hicieron lo que hicieron no porque no tuvieran debilidades. Hicieron lo que hicieron porque decidieron creerle a Dios. Porque decidieron creerle a Dios. Y debo decir, así como la rata, para mí la kriptonita para Superman, ¿no? O sea, somos compañeros. Todos, absolutamente todos, tenemos alguna debilidad. Todos. Absolutamente todos. Somos débiles en algo, en alguna área. Por más que parezcamos fuertes o que usted aparezca fuerte y que en el Facebook ponga pura cara sonriente y en el Facebook ponga nada más las cosas buenas que hace y todo lo grande y todos los logros y todas las cosas, y salga nada más como yo cuando pongo en el Facebook, nada más cuando voy a correr 50 millas en la bicicleta, pero no pongo en el Facebook cuando no aguanto aquí después de que acabé, ¿verdad? Que me duele acá, que de dónde está el Bengay, alguien que me sobe. Eso no ponemos, porque nos presentamos ante la gente nada más en el lado fuerte de la vida. O si lo digo de esta manera, nos presentamos ante la gente nada más con el lado que queremos que la gente sepa de nosotros. Nada más con el lado que queremos que la gente conozca de nosotros. El lado fuerte. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 7, versículo 5, dijo algo de esta manera. Dijo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no siempre hago lo que quiero, sino que a veces termino haciendo lo que aborrezco. Y lo que aborrezco es lo que termino haciendo. Estaba diciendo claramente, hay cosas que no me gustan de mí mismo. Estaba diciendo claramente, hay cosas que sé que no están bien de mí mismo. Estaba diciendo claramente, hay cosas que no quiero que todos sepan de mí mismo, pero ahí están. Y cuando a veces más las quiero evitar, termino haciéndolas. Yo no sé si usted capta la idea, pero el apóstol Pablo estaba hablando de su rata. Estaba hablando de su kriptonita. Hay especulaciones de los teólogos de cuál sería esa debilidad de Pablo. Y hay algunas ideas de lo que, en cuando él escribe, de qué se trataría, pero no me voy a meter en eso. Simplemente quiero decir que aún el apóstol Pablo, uno de los más grandes y poderosos escritores de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, declara a él con sus mismas palabras: no entiendo todo lo que hago, porque a veces hago cosas que no quiero hacer y termino haciéndolas como quiera. Y cuando él está hablando de esto en el versículo 24 dice, miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entendiéndole el proceso y entendiéndole el evangelio y entendiéndole el mensaje que estaba queriendo dar, cierra el pensamiento con esta expresión diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él dice: yo también tengo una rata. Él dice: yo también tengo una kriptonita. Él dice: a mí también me mocharon el cabello. Pero si no fuera por Jesucristo nuestro Señor, ni yo ni nadie fuéramos nada. Es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 4. El apóstol Pablo, hablándole a los hermanos en Corinto, refiriéndose a Jesucristo, dice estas palabras: Jesucristo, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Interesante. Dice: Jesucristo fue crucificado en debilidad. La gente lo vio débil. La gente lo vio golpeado. La gente lo vio como que no se podía defender más. La gente lo vio hecho garras, burlado, y haciendo el ridículo ante la gente. Murió en debilidad, dice el apóstol Pablo, porque aunque fue crucificado en debilidad, no se les olvide que Él vive por el poder de Dios. Y luego continúa el pensamiento en el versículo mismo 4 diciendo: de la misma manera, también nosotros somos débiles en Cristo, pero viviremos con Él por el poder de Dios para nosotros. O sea que vivimos con Cristo y vamos a vivir con Cristo para siempre, no por lo fuerte que seamos. Dice: tenemos que entender que el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús es el que mora en nosotros. Y es el que nos da la fuerza y el poder y el que nos sostiene. Y así como levantó de los muertos a Cristo Jesús, así también nos vivifica a nosotros. No son nuestras fuerzas, es la fuerza de Dios, es el Espíritu Santo en nosotros. No con esto estoy haciendo que seamos irresponsables. Pero la verdad es que aquí no hay nadie, por más fuerte que sea y por más religioso que sea y por más disciplinado que sea en la vida, que se pueda ganar ni la salvación ni el perdón de los pecados. Nadie. No importa qué tan bien portado seas, y felicidades a todos los bien portados. Entre más bien portado seas, mejor te va a ir en esta vida. Entre más disciplina haya tu vida, más logros obtendrás en esta vida. Pero la salvación no se obtiene por disciplina, se obtiene por fe. Por fe en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 6, lo dice de esta manera el apóstol Pablo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, nosotros lo dijéramos, cuanto y más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Aquí hay algo interesante que creo que debemos de enfatizar. Dice el versículo 6. No es cuando somos fuertes y hacemos el bien que somos perdonados y salvos. Es cuando creemos y tenemos fe en la sangre de Cristo Jesús. Tenemos fe en su sacrificio. Cuando tenemos fe en su muerte. Cuando sabemos que somos perdonados y salvados por la sangre de Cristo Jesús, no por nuestras acciones. El versículo 6, parafraseado, diría de esta manera: porque Cristo, aun siendo débiles nosotros, murió por nosotros.
En medio de tu kriptonita, Cristo dio su vida por ti. En medio de tú haciéndole así a la rata, ¡ah! Cristo dijo, oh, mira, por este valiente yo muero. No esperó que ya no tuvieras una debilidad para morir por ti. No esperó que ya tuvieras toda la disciplina de la vida para morir por ti. Él murió por ti, por mí, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras faltas. Ahí es donde está el amor inconcebible de Dios. ¿Sí? Esto no tiene lógica humana. Esto no tiene sentido de razón ni sentido común. Por eso el apóstol en el versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Si acaso conocemos gente que dio su vida por alguien más que amaba, que era un ser querido, por alguien que había hecho algo bueno y alguien se arriesgó su vida para salvarlo, porque era alguien bueno. Pero ¿quién muere por un malo? ¿Quién muere por un malo? O a usted, si alguien va y se mete en la noche a su casa y le roba todo lo que tiene y le apunta a usted con la pistola para que no diga nada y lo deja amarrado en una silla, después de tenerlo con una hora apuntado en la cabeza y todo traumatizado, se va con todas sus cosas, pero más adelante lo agarra la policía y lo llaman a usted a declarar, a ver si usted lo identifica, que él es el que lo amenazó de muerte y le robó su casa. Y cuando usted lo identifica, dice, sí, él es el que vino aquella noche a mi casa, él es. Y con la identificación que usted haga, él queda sentenciado a muerte. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a decir, sí, él es, pero no lo maten a él, mátenme a mí por él, déjenlo libre? ¿Cuántos levanten la mano? Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Dice el versículo 7, si apenas morirá alguno por un justo. Apenas se atreve alguien a morir por un justo. Versículo 8 dice, pero Dios muestra su amor para nosotros, en que nosotros siendo pecadores, no siendo buenos. Versículo 9 dice, cuanto más teniendo ya fe en Él, no vamos a ser salvos. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, en Atenas, a los griegos, les dice de esta manera, se los explica de este modo. Y habla acerca de la predicación, lo que yo trato de hacer aquí los domingos en la mañana. Acerca de la predicación. ¿Y sabe cómo le llama el apóstol Pablo a esto que estamos haciendo, que estoy haciendo yo ahorita, que usted está escuchando? A lo que normalmente se hace en esto, a esta predicación. ¿Sabe cómo le llama el apóstol Pablo ahí en capítulo 1 a los Corintios? Le llama loquera. Le llama la locura de la predicación. Eso está loco. ¿Quién puede creer en un Dios que da su vida por unos malnacidos? Esa es la predicación. La locura de la predicación. En el versículo 21 el apóstol Pablo dice, la salvación no llega mediante sabiduría. No porque estudies más vas a ser salvo, ni porque conozcas mucho de razonamiento humano. Dice el apóstol Pablo, sino que la salvación llega mediante los que muchos llaman la locura de la predicación. Porque muchos lo acusaban de que estaba loco lo que él hablaba. Esa es una loquera, lo que tú hablas es una locura, es una locura, es una locura. Y él decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios será locura para muchos, pero es el poder de Dios para salvación. Esto es lo único que salva, fe en la muerte de Cristo Jesús. El versículo 22 lo dice de este modo. Dice, no es algo que tienes que ver para creer. No es algo que tienes que ver para creer, como una señal. Dice, los judíos piden señales.
Ellos están acostumbrados a buscar señales para creer en algo. Hay religiosos que quieren ver que se les aparezca un santo, una virgen, aunque sea en una tortilla, y con eso tienen para creer que Dios los va a sanar. Y el apóstol Pablo dice, no se trata de señales, no se trata de ver una aparición en alguna parte, no es que se te aparezca algo, que tú veas una señal en el cielo, que una nube se haga de cierto modo para creer en Dios. No es algo que tienes que ver para creer. Y luego dicen, y tampoco es la sabiduría del pensamiento humano como la de los griegos. Todos conocemos la sabiduría del conocimiento humano, que en algún tiempo de la vida usted oyó de ella o estudió de ella, y todos hemos sido formados parcialmente por ella, por los grandes pensadores que por lo menos todos conocemos, de Platón y Aristóteles y muchos más, que han ayudado, que han aportado a formar el pensamiento humano. Pues el apóstol Pablo dice, todos esos pensadores griegos podrán saber todo lo que quieran saber, pero no es lo que ellos saben lo que nos trae la salvación. Ni son las señales que los judíos están buscando, ni es la sabiduría que los griegos están buscando. La predicación es una cosa loca, diferente a eso. La respuesta, dice la respuesta de la salvación, dice el apóstol Pablo, es lo que les predicamos. Si te pones a quererlo razonar con la religión y a quererlo razonar con la filosofía, no va a tener lógica. La fe es diferente. La fe es diferente. Y el apóstol Pablo lo aclara diciendo, y lo que predicamos ni son señales ni es lógica, lo que predicamos es a Cristo crucificado. A Cristo crucificado, eso es lo que predicamos. A un Dios que vino a la tierra, se encargó en un hombre llamado Jesús y vino a morir por los pecadores, eso es lo que predicamos. En otras palabras, como lo dijo antes, a un Cristo que murió en debilidad, ese es el que te salva. Porque ahora vive por el poder de Dios. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo, y lo estoy parafraseando, pero estoy en esa parte de 1 Corintios capítulo 1. Dice, a los judíos les causa confusión. A los judíos les destruye su lógica religiosa. A los judíos la predicación les cae atravesada. A los judíos no tiene sentido litúrgico ni religioso. Es más, dice el apóstol Pablo, a los judíos les es estorbo para su religión. Esta predicación les estorba en su religión porque ellos, dice, están confiando en sus buenas obras, en su obediencia a los 10 mandamientos, en memorizarse 613 mandamientos. Y les cae atravesado que yo les diga, no tienes ni que ser judío para ser salvo. Les estorba la predicación que yo predico. Por eso lo querían matar. Y luego dice, y para los gentiles, que eran los griegos a los que él se estaba refiriendo, dice, esta predicación es una locura. Dice que estamos locos porque no tiene filosofía de pensamiento. Estamos locos. ¿Cómo vamos a creer que uno que murió en debilidad nos puede salvar? Dice el apóstol con mucha seguridad y con mucha confianza y con mucho poder y con mucho respaldo del Espíritu Santo, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. No tiene vuelta de hoja el evangelio. Para los judíos es estorbo, para los griegos es loquera. Dice, pero para los que hemos sido llamados, para los que hemos sido llamados a la salvación, sean judíos o sean griegos, sean latinos, sean mexicanos, sean lo que tengan que ser, para nosotros Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. No es sabiduría humana, esta es sabiduría divina. No es sabiduría de los griegos, esta es sabiduría de Dios.
Y por cierto, debo decir que el razonamiento y la sabiduría de Dios son altamente superiores a cualquier sabiduría humana y a cualquier razonamiento filosófico de esta tierra. La fe es superior al razonamiento humano. Es por el poder de Dios que somos perdonados. Es por el poder de Dios que somos salvos. Aquí y en China. El que se lleva la gloria de la salvación es el Señor Jesucristo. Es por el poder de Dios. Y mire, no es de débiles reconocer su debilidad. Escúcheme muy bien. Le voy a decir a usted, no es de débiles reconocer tu debilidad. Reconocer la debilidad es de los fuertes en la fe. Lo voy a decir otra vez, porque a algunos les pasó de noche esta mañana. No es de débiles reconocer su debilidad. El que aprende a reconocer su debilidad es fuerte en la fe. El que aprende a reconocer que sin Cristo no puede, se hace fuerte en la fe. El que aprende a reconocer que Él no es suficiente por sí mismo, cuando reconozco y aprendo que yo por mis propias fuerzas no soy suficiente para vivir para Dios, que necesito a Cristo, que necesito aplicar mi fe, que necesito creer en la locura de la predicación. Es de fuertes en la fe reconocer la debilidad. Yo sé que la sociedad contemporánea nos enseña a enseñar nada más lo bueno. A tomarnos selfies nada más cuando nos acabamos de peinar. ¿No se ha dado cuenta que cuando usted toma una foto sin avisar a los demás? ¡Ey, espérate! Ahora sí. Y nos acomodamos para salir bien en la foto. Porque queremos que nos vean en nuestra mejor cara. Yo sé que así es la vida. Pero esa es la vida de los débiles. La vida de los que no tienen fuerza suficiente como para permitir que otros los vean en sus momentos bajos, en sus momentos débiles, o para que otros se den cuenta que ellos reconocen que tienen debilidades, que no duermen ni amanecen peinados, que no duermen ni amanecen con make-up, que no duermen mejor ya no digo más. El hombre más fuerte y poderoso de la nación de Israel, en su tiempo, cuando uno de sus ayudantes llamado Abner fue asesinado, él dijo estas palabras. David, el rey David, el rey más poderoso de la nación de Israel, dijo estas palabras cuando Abner fue asesinado. Dijo: yo soy débil hoy, aunque soy ungido rey. Cuando leí esa porción, se me volaron las tapas, porque aquí hay dos cosas muy importantes. Reconocer tu debilidad no quiere decir que te das por derrotado. Porque aquí lo que David está haciendo, él está diciendo: yo soy el rey y he sido ungido para ser rey. No soy cualquier rey, pero hoy, ante la muerte de Abner, soy débil. Soy débil. ¿Y sabe por qué me pega? Porque los hijos de Dios, usted y yo,
que tenemos a Cristo Jesús, necesitamos llegar a ese punto en el que tenemos la capacidad de decir, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, soy llamado, soy salvado por la sangre de Cristo, pero hoy estoy en una debilidad y necesito a Cristo Jesús. Eso te hace fuerte, eso te hace poderoso, eso te hace que tu momento débil se convierta en un momento de fortaleza, porque reconoces tu debilidad, pero al mismo tiempo dices, pero soy un hijo de Dios, por tanto me agarro del que me salva y el que me salva es Cristo. El que me sostiene es Cristo, el que me fortalece es Cristo, el que me ayuda es Cristo, el que me levanta es Cristo. En mi debilidad, el que único que me entiende es Cristo. Él dijo, sé que soy rey. Nadie me tiene que decir que soy rey, yo sé que soy rey. Dijo, sé quién soy y sé qué me toca hacer. Pero aquí reconozco que no puedo. Aquí reconozco que no puedo. Y David terminó su expresión diciendo que Jehová se encargue. ¡Pum! Que Jehová se encargue. Hay momentos en la vida, hermanos, situaciones, circunstancias y áreas de nuestra vida en las que tenemos que aprender a dejarlo totalmente en las manos de Dios. Que Jehová se encargue. Soy el rey, dijo David, soy ungido rey, sé mi trabajo y soy rey, he entrado y salido y he vencido ejércitos y naciones y tengo buena reputación por todos lados, pero aquí ahorita soy débil, no me queda más que dejarlo en las manos de Jehová, que Jehová se encargue. Eso no le quitó que fuera a ser rey. Eso no lo hizo menos rey. Eso no lo hizo que la gente le perdiera respeto. Yo creo que cuando su gente lo oyó decir esas palabras, hasta temor le tuvieron y más respeto. Por eso Pablo le dijo a los hermanos de Corinto, si es necesario reconocer algo, dijo, reconoceré mi debilidad. Dijo, si en algo hay que gloriarse, me voy a gloriar en mi debilidad. En 1 Corintios capítulo 12, la primera carta a los Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo habla precisamente de las debilidades del Hijo de Dios. Y él platica de la suya. Y en el versículo 7 dice, de este modo, y me llama tanto la atención porque luego creemos que los cristianos, los mejores cristianos son los que no fallan y no caen y no tienen debilidades. Pero el apóstol Pablo, digo, yo no sé, a lo mejor aquí hay alguno que sea más cristiano que el apóstol Pablo, para ponerle otras cuantas epístolas en la Biblia a usted. Pero lo que sí le quiero decir es que el apóstol Pablo lo dijo de este modo. Y oiga, trate de venirse conmigo a lo que está diciendo. Que para que no me creyera tanto y me convirtiera en más orgulloso de la cuenta, se me dio un castigo en la carne, un mensaje de Satanás que me golpee de vez en cuando para que no se me suban los humos. Eso lo voy a decir otra vez, lo voy a leer otra vez en esta versión contemporánea que lo estoy leyendo, pero es el versículo 7 del capítulo 12 de Corintios. Y yo lo voy a parafrasear aún más. Para que no me creyera tanto y no me convirtiera en más orgulloso de la cuenta, se me dio un castigo en la carne, un mensajero de Satanás que me golpee de vez en cuando, para que no se me suban los humos religiosos, para que no me crea más cristiano que otros. Ahora, ¿cómo se sabe cuando uno se cree más cristiano que otros? Alguien no me tiene que contestar ahorita, ¿verdad? Porque no estamos en conversación. Pero para hablarlo de una manera práctica de saber que un cristiano se cree más cristiano que otro,
es el que regularmente critica a otros cristianos o el que regularmente está viendo las faltas y los pecados de otros cristianos en lugar de reconocer los suyos propios. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera: para que no me creyera tanto. Lo voy a leer otra vez porque esto es demasiado fuerte. Y que no me convirtiera en un orgulloso más de la cuenta. Se me dio un castigo en la carne, un mensajero de Satanás, que me golpee de vez en cuando para que no se me suban los humos religiosos. Que no me crea más de la cuenta, para que no se me olvide cómo fui salvo y que no ignore de dónde viene mi salvación. Puf. Versículo 8 dice: y ya le he rogado a Dios que me lo quite. Ya le he rogado a Dios que me quite eso que me hace caer, eso que me hace llorar, eso que me hace sentirme derrotado, eso que me hace sentirme menos que los demás. Ya le he rogado a Dios que me quite eso y no me lo ha quitado. Versículo 9. Pero sí me contestó. Una vez dijo el hermano Joe: Dios contesta todas las oraciones. Te dice sí, te dice no, o te dice espérate, pero todas las contesta. Y el apóstol Pablo dice: yo le he rogado a Dios que me quite esto y no me lo ha quitado, pero me contestó. Me contestó y me dijo: todo lo que necesitas es mi gracia. Todo lo que necesitas es mi gracia. Apóyate en ella. Apoya tu fe en lo que yo te doy. Porque ahí donde mi poder es donde mi poder se manifiesta. Todo lo que necesitas es mi gracia. Porque si tú apoyas tu fe en mi gracia, en el momento de tu debilidad, ¡pum!, se manifiesta mi poder en tu vida. Porque mi poder, dice parafraseado, mi poder se manifiesta donde tú no puedes. Así le dijo Dios al apóstol Pablo. El poder de Dios se manifiesta donde nosotros no podemos. Cuando tú no puedes, ahí Dios se manifiesta. En tu debilidad, ahí se hace real el evangelio. Así que, dijo el apóstol Pablo, siguió diciendo ahí en el capítulo 12, no tengo miedo de reconocer mis debilidades, porque ahí es donde se manifiesta el poder de Cristo. Ahí es donde reposa el poder de Dios. En la fe que solo Él me sostiene. Cuando sé que yo no puedo y que no hay más, y le pido que me ayude, lo único que me mantiene en pie es Él. Que solo Él me salva, que solo Él me ama, que solo Él, aún conociéndome, murió por mí, para que yo viva sostenido en su poder, no en mi religiosidad, sostenido en su poder, en el poder de su gracia, de su sacrificio en la cruz del Calvario, en su muerte y resurrección. Así como Cristo murió en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Alguien en esta mañana que me está viendo en su casa, en su teléfono, en su televisión, escúcheme. Así como Cristo murió en debilidad, pero vive por el poder de Dios, tú también, aunque en debilidad, aunque luchas, aunque a veces caigas, puedes vivir para Dios. No por tu fuerza, precisamente, ni por tu justicia religiosa, no porque aparezca ser el más cristiano, sino por el poder de Cristo en tu vida. Porque Cristo mora en ti, porque su presencia y su poder moran en el área de tu debilidad para sostenerte, para ayudarte a que no te hundas. ¿Cuántos se han sentido débiles y dicen, no, hombre,
Hermano, si no me he hundido nada más porque Dios es grande. ¿Alguien? Tienes razón. Nada más por eso no te has hundido. Porque ahí en tu debilidad el que te ha sostenido es Dios. Ahí en tu debilidad el que te ha sostenido ha sido Cristo, ha sido la mano de Cristo. No olvidemos que es Él el que nos sostiene. Que no nos pase como aquel que estaba orando y se estaba quejando con Dios y le decía: Señor, yo estuve en aquel problema y tú no estabas. Señor, yo estuve en aquella situación y tú no estabas conmigo. Señor, ¿por qué me dejaste solo? Yo he ido caminando en la vida con aquel problema y aquel, y tú me dejaste solo, que yo caminara, Señor. Y luego el Señor le habla y le dice: voltea hacia atrás. Y voltea hacia atrás y ve que hay las huellas de Él y otras 2 huellas. Esta anécdota es conocida como las huellas en la arena. Y el Señor le dice: todo este tiempo que tú crees que has venido caminando solo, yo te he ido sosteniendo y tú ni cuenta te habías dado. Ni cuenta te habías dado el que te lleva soy yo. Si no te moriste, no te hundiste, no te destruiste, es porque yo soy el que te va cargando. Yo soy el que te va sosteniendo. Yo soy el que te va ayudando. Yo soy el que va contigo. Yo soy el que te ha sacado adelante. No es porque... Cuando uno dice: no, si estoy aquí nada más porque Dios es grande, tiene razón. Pero hay que captar cómo funciona esto. Y si nadie se puede salvar a sí mismo, entonces todos somos débiles para con Dios. Y ahí es donde mora el poder de Dios. Simplemente reconocer que yo no puedo. Y cuando yo reconozco que no puedo, pongo mi fe en la sangre de Cristo, en el sacrificio de la cruz del Calvario, en el Cristo vivo. Entonces lo que me sostiene es mi fe en el poder de Dios. Termina el apóstol Pablo diciendo estas palabras en Corintios: por eso ahora amo a Cristo. Por eso ahora amo a Cristo. ¿Cómo se ama? ¿Cómo se aprende a amar a Dios? Tenemos una expresión que decimos: ándele para que aprenda a amar a Dios en tierra ajena. ¿Ha oído eso alguna ocasión? Para que aprenda a amar a Dios. ¿Qué queremos decir cuando decimos eso? Es lo que el apóstol Pablo dijo: aprendí a amar a Dios en mis tiempos más difíciles. Por eso amo a Cristo, dice, porque en mis tiempos más difíciles Él me sostuvo. En mis tiempos más difíciles Él me levantó. En mis tiempos más difíciles fue Él el que estuvo conmigo. Si tú no entiendes esto, lo que puede pasar es que te puedes quedar amargado de la vida, culpando a Raimundo y medio mundo y a todo el mundo y diciendo: nadie estuvo conmigo, nadie me ayudó, el pastor ni oró por mí, ni Dios estaba, y te quedas amargado para el resto de la vida. Hay mucha gente que camina amargada por la vida. Mucha gente se ha ido de las iglesias amargada porque nunca entendió que en los tiempos difíciles no era nadie más el que le tocaba estar a tu lado, porque el que estaba a tu lado era Dios, y a ti te tocaba reconocer que era la mano de Dios la que te sostiene, era la mano de Dios la que te levantaba, porque así es como se aprende a amar a Dios, entendiendo que en tus debilidades Él te sostiene. Él dijo: eso me hace que en lugar de angustiarme por mis debilidades, termina diciendo, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en dudas, en incertidumbres, en enfermedades, recuerdo que ahí en esos momentos, en esas situaciones de falta de fuerza, cuando no sabía qué hacer, cuando no tenía capacidad, lleno de debilidad ahí, lleno de debilidad ahí, lleno de debilidad ahí es donde se dijo, cuando Pablo dijo: entonces es cuando soy fuerte, porque me doy cuenta que la fuerza no viene de mí, sino que es Cristo el que me está sosteniendo. Es Cristo el que me está cargando, es el que me tiene agarrado aunque sea de aquí, pero estoy por el poder de Cristo, no por el poder mío. Eso es lo que me hace fuerte, eso es lo que te hace fuerte. Lo que te hace fuerte es Cristo, lo que te hace fuerte es Dios,
Lo que te hace fuerte es la presencia de Dios. Aunque a veces no te des cuenta, voltea hacia atrás. Las huellas no son las tuyas, son las de Cristo que te lleva cargado. Son las de Él que te ha cargado en este tiempo difícil, en los tiempos de debilidad, en los tiempos de angustia. El que te ha cargado ha sido Cristo. No se trata de que pongas tu fe en lo que haces bien. Se trata de que tengas fe en Dios y en la sangre de Cristo para poder vivir en su poder, poder vivir tu victoria. Habiendo dicho todo eso, quiero decir, no hay kriptonita que valga. Y en mi historia no hay rata que valga. No sé cuál sea su historia. O ni modo que diga que para mí es la kriptonita, ¿verdad? Quisiera poder decir. Pero no hay rata que valga. No hay kriptonita que valga. No hay derrota que valga. No hay debilidad que sea excusa para no servir a Dios. No hay pecado que pueda contra la sangre de Cristo Jesús. Porque su sangre es todavía poderosa para perdonar. Su sangre es todavía poderosa para salvar, para limpiar, para sostener al que menos puede. No hay angustia que no sea disipada por la presencia de Jesús. No hay necesidad que no sea suplida por Jesús. Así como Cristo murió en debilidad, pero vive en el poder de Dios, así tú también, que me ves aquí en tu teléfono, usted que está aquí presente, aunque sienta que se muere en debilidad, tu victoria está en el poder de Dios. Tu victoria está en tu fe en Cristo Jesús. Tu victoria está en tu fe en Cristo Jesús. Agárrate de Cristo. Afianza tu fe en Él. No importa cómo parezcan las cosas. No importa lo que la gente piense. Lo que importa es lo que Dios está haciendo en tu vida. No importa lo que parezca el Facebook, no importa lo que digan los demás, agarra tu fe de Cristo Jesús y di, si tú me sostienes, yo aquí continúo, yo aquí sigo, yo sigo creyendo que me amas, yo sigo creyendo que me perdonas, yo sigo creyendo que me sostienes, yo sigo creyendo que no me dejas, yo sigo creyendo que tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú estás conmigo, si tú no me condenas, ¿quién me condenará? Porque tú eres el que me justifica. No hay derrota que valga, no hay excusa que valga, no hay debilidad que valga, no hay kriptonita que valga en contra de la sangre de Cristo. Porque Cristo te da victoria en contra de todo lo que pueda hacer tu vida, en contra de todo lo que te cause debilidad, en contra de todo lo que te cause derrota. La sangre de Cristo te levanta, te sostiene, te da poder y victoria en contra de toda angustia, en contra de toda enfermedad, en contra de toda situación adversa. La sangre de Cristo te sostiene, la mano de Dios te levanta. Es de poderosos reconocer la debilidad y decir, esta la dejo en las manos de Dios, esta se la encargo a Jehová, que de esta se encargue Dios, porque solo Él puede sacarme adelante. Hay victoria en el que se expone en las manos de Cristo. Hay victoria para el que le crea a Dios. Hay victoria para el que pone su fe en el poder del Evangelio, en la predicación de locos. Los locos que le creen a uno que murió y fue resucitado por el poder de Cristo. Si eso es locura, que me digan loco, pero en eso me sostengo, en eso me paro y eso predico. No es lo que yo pueda, es lo que Cristo puede. No es lo que tú puedas, es lo que Cristo puede. No es lo que la gente diga, es lo que la palabra dice. Es lo que funciona, es lo que te da victoria, es lo que te da libertad, es lo que te da triunfo y es lo que te lleva al cielo. Esa es la victoria de los que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Levanta tus manos al cielo ahí donde quiera que estás. Levántate, aviéntalas hacia el cielo y dale gracias. Aquí no queda nada de qué arrepentirse, nada de qué llorar, nada de qué pedir misericordia. No te queda más que decir gracias, gracias. Gracias porque tú me sostienes. Gracias porque aún siendo yo débil y pecador, tú moriste por mí, diste tu vida
para sostenerme, resucitaste para interceder por mí, resucitaste para tenerme fortalecido mi fe en ti. No hay kriptonita que valga en contra de la sangre de Cristo. No hay rata que gane a la sangre del poder de Cristo Jesús en tu vida. Hay victoria para todo aquel que se sostiene en aquello. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Vamos a adorar al Señor dándole gracias. No queda otra. Es solo por la sangre de Cristo que tú eres victorioso. Es solo por la sangre de Cristo que tú tienes victoria, que tú tienes vida, que tú tienes perdón, que tú puedes vivir en el poder de Dios a pesar de tus debilidades, a pesar de tus faltas, a pesar de tus fallas. Es el poder de Cristo el que te sostiene. Oh, gloria al nombre del Señor. A lo mejor la angustia nunca se acaba, o a lo mejor nunca se acaba la prueba, pero lo que siempre va a estar es el poder de Dios. Lo que siempre va a estar va a ser la mano de Dios. Lo que siempre va a estar sosteniéndote es la misericordia de Dios. Siempre te sostendrá hasta que Cristo venga. Levanta tus manos y adora, levanta tu voz y dile: Señor, gracias. Señor, gracias. Me apoyo en tu sacrificio, me apoyo en tu sangre, apoyo mi fe en la sangre de Cristo. Mientras el hermano Joe nos dirige en adoración, usted háblele al Señor y dígale gracias. Usted háblele al Señor y dígale: me pongo en tus manos. Esto lo dejo en tus manos, esto se lo encargo a Dios, esto lo dejo en las manos de Dios para yo seguir adelante. No hay razón para desviarse, no hay razón para dejar de caminar con Cristo. En medio de tu debilidad, Él te sostiene. Deja tu debilidad en las manos de Dios y tú camina en fe que Él te sigue amando. Camina en fe que Él te sigue sosteniendo. Camina en fe que Él no te va a dejar hundirte, no te va a dejar caer, no te va a dejar que se acabe tu fe. Él te va a sostener. Solamente dile gracias. Quiero caminar en esa fe, Señor. Quiero caminar en la fe, en tu muerte y en tu resurrección. Aleluya, alaba al Señor. Ahí en tu casa nos vemos la próxima semana. Dios